En este vídeo vamos a ver cómo se realizan los problemas de cinemática. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser leer el enunciado y después lo que vamos a hacer es ir apuntando, haciendo un dibujo y ir apuntando los datos que me da este enunciado. Entonces vamos a ir haciendo las cosas a la vez. Entonces, si leemos este problema, dicen que se lanza desde 5 metros de altura y verticalmente hacia arriba una flecha con una velocidad de 35 metros por segundo. Para este tipo de problemas, en los cuales hay un movimiento vertical hacia arriba, lo que haremos va a ser dibujar el eje, lo primero de todo. Entonces va a ser un eje vertical y tenemos aquí apuntado que en el dibujo las cosas que sí que tienen que aparecer siempre. Una de las que tiene que aparecer siempre es el origen. El origen es a partir del sitio donde estamos midiendo distancias. Lo podemos poner donde nosotros queramos, pero en los problemas de caídas, de cosas que suben, que bajan, una opción útil es ponerlo en el suelo. Entonces nosotros ponemos aquí un punto con un 0, ese es el origen, significa que a partir de aquí vamos a medir las distancias. Todo lo que esté hacia arriba de este punto será positivo, todo lo que estuviera hacia abajo será negativo. Lo bueno es que si lo ponemos en el suelo no vamos a tener valores negativos de distancias. Lo siguiente que vamos a hacer es escribir, es dibujar, si lo sabemos, dónde está el móvil al comienzo. Entonces nos dicen que se lanza desde 5 metros de altura. O sea que inicialmente estaría, pues vamos a ponerlo por aquí. No está en el suelo, sino un poco más para arriba. Y esto serían 5 metros. Dicen que se lanza verticalmente hacia arriba. Significa que va a tener una velocidad inicial hacia arriba. Vamos a poner velocidad. Todos los problemas de caídas, todos los problemas en los que lanzamos algo hacia arriba, algo se cae, va a estar actuando la fuerza de la gravedad. Eso significa que va a haber una aceleración que está siempre y por tanto nuestra velocidad va a cambiar. Las cosas las lanzamos hacia arriba y poco a poco se van frenando hasta que luego caen. Por tanto, esta velocidad no es velocidad sino velocidad inicial, significa que la velocidad va a cambiar y para eso, en vez de la v, vamos a poner v sub 0 para destacar que es una velocidad inicial. Y nos dan además un dato que es 35 metros por segundo. Entonces vamos a ir poniendo, al mismo tiempo que hacemos el dibujo, podemos ir poniendo los datos. Tenemos una posición inicial que lo vamos a poner en el eje Y, por tanto será Y sub 0. Esta posición inicial es de 5 metros. Tenemos otro dato que es la velocidad inicial, que es de 35 metros por segundo, y en todos los problemas en los que está actuando por ahí la gravedad tenemos un dato que, aunque no nos lo digan, nosotros sabemos que va a haber una aceleración. Esta aceleración, hemos dicho aquí que vamos a dibujar, vamos a poner el sentido de la velocidad, que lo vamos a hacer como una flecha, ya lo hemos hecho, y el sentido de la aceleración. Esta aceleración siempre es hacia abajo. Las cosas nunca aceleran hacia arriba por la gravedad. No van cada vez más rápido hacia arriba, sino que van a ir cada vez más rápido hacia abajo. Por tanto, la dibujamos con una flecha hacia abajo. Y este valor de la gravedad normalmente no nos lo van a dar. Lo vamos a poner nosotros y un valor que se suele utilizar es el de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Antes de empezar a hacer el problema es conveniente repasar los signos. Entonces, según el dibujo, la posición inicial, como está por encima de lo que hemos llamado el origen, pues la vamos a poner positiva. La velocidad inicial, como inicialmente se mueve hacia arriba, la vamos a poner positiva. Si lo hubiéramos lanzado inicialmente hacia abajo, la pondríamos negativa. Y si nos dicen en un problema que se deja caer, significa que no tiene velocidad inicial. Esa velocidad inicial valdría 0 metros por segundo. Y en este caso la aceleración, bueno, la vamos a poner siempre negativa cuando actúen fuerzas, cuando actúe la gravedad, porque siempre las cosas aceleran hacia abajo, nunca aceleran hacia arriba. Ahora que ya tenemos los datos, vamos a empezar con el primer apartado. Y en el primer apartado nos dicen en qué 2 instantes la flecha se encuentra a 55 metros de altura. Significa que la flecha va a llegar un momento que llegue hasta aquí arriba, a 55 metros, y lo que queremos saber es cuándo es. Entonces, lo que me están preguntando, 2 instantes, lo que me preguntan cuándo va a pasar algo, la incógnita que tengo que averiguar es tiempo.
así que la vamos a escribir. Siempre escribimos la incógnita que nos están preguntando. Y vamos a escribir también qué dato tenemos en este apartado. En este apartado nos dan un dato que es el tiempo cuando pasa qué. Cuando mi móvil está a una altura de 55 metros. Es decir, mi posición es 55 metros por encima de este origen que yo he puesto aquí. Ahora que ya tenemos los datos, vamos a identificar el movimiento que tenemos y por tanto veremos qué fórmula es la que podemos usar. Como tenemos una aceleración, como mi velocidad cambia, vamos a identificar que esto es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cambia y cambia todo el rato de la misma manera. Por tanto, las ecuaciones que yo puedo usar son dos, la de la posición y la de la velocidad. En este caso, vamos a comprobar si con esta ecuación podríamos calcular lo que me están pidiendo. Escribimos la primera de las dos ecuaciones, que sería esta de aquí. En este caso, ¿qué datos tenemos? Tenemos la posición final, la posición para la cual me están preguntando ese tiempo. Tenemos la posición inicial, tenemos la velocidad inicial y tenemos la aceleración. Lo único que me falta por saber es el tiempo que me aparece en estas dos partes. Por tanto, solo tenemos una incógnita. Significa que solo con una ecuación la podemos resolver. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser, por tanto, sustituir y calcular. Si me tuvieran más de una incógnita, seguramente tendría que recurrir a la otra fórmula que tenemos, la de la velocidad. En este caso, con la fórmula que hemos usado, ya la podríamos solucionar. Si sustituimos aquí, nos va a quedar 55 es igual a 5 más 35 por t más 1/2 de menos 9,8 t cuadrado. Si despejamos de aquí, nos va a quedar 0 es igual a menos 50 más 35t menos 4,9 t cuadrado. Esto aquí que tenemos es una ecuación de segundo grado. Significa que podemos aplicar la fórmula que tenemos para solucionar ecuaciones de segundo grado, y las ecuaciones de segundo grado tienen siempre dos resultados. Hay veces que ese resultado va a tener sentido y veces que no, esos dos resultados. En este caso, vamos a ver qué dos resultados nos da. Nos da un resultado que es tiempo igual 1,97 segundos y nos da otro resultado que es tiempo igual a 5,17 segundos. Como vemos, nos estaba preguntando precisamente en qué dos momentos la flecha se encuentra a esa altura. Si nos fijamos, tiene sentido porque lo que nos están contando es un problema en el que una flecha sube, llega aquí, y si no se ha parado, lo normal es que llegue a 55, y si no se ha parado, lo normal es que luego baje. Por tanto, estaría pasando dos veces por el mismo sitio, una a 1,97 segundos y otra a los 5,17 segundos. Por tanto, la primera parte ya estaría resuelta. Vamos a ver la segunda parte, el apartado B, y como es un nuevo apartado, vamos a escribir datos de nuevo, qué nos están pidiendo y qué dato nos están dando. En este caso, en el segundo apartado nos dicen cuánto tarda la flecha. Cuánto tarda, ya sabemos que lo que nos están preguntando es la incógnita tiempo, de nuevo. ¿Pero tiempo en qué? Pues tiempo ahora en llegar a la altura máxima. En los problemas de cinemática hay muchas frases que nos tenemos que traducir al lenguaje de las magnitudes que yo puedo meter en mis ecuaciones. En este caso, llegar a la altura máxima. En la altura máxima nosotros sabemos que cuando suben las cosas tiene una velocidad positiva, cuando bajan las cosas tiene una velocidad negativa, y justo en el punto en el que pasa de subir a bajar es la altura máxima. Justo en ese punto la velocidad vale 0. Por tanto, de nuevo identificamos el movimiento, que sigue siendo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y ahora la fórmula que me va a servir va a ser la que me aparezca tanto lo que me piden como los datos que tengo. En este caso lo podemos hacer usando la fórmula que tenemos para la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si sustituimos los datos que tenemos, la velocidad la sabemos ahora,
que es 0. La velocidad inicial la sabíamos, que ya la tenemos apuntada, es 35 metros por segundo. La aceleración la tenemos, que es menos 9,8, y el tiempo también lo tenemos. Si despejamos de esta ecuación, en este caso es una ecuación de primer grado, solo tenemos una incógnita, y vamos a poder obtener una sola solución. Si hacemos este cálculo, nos sale 3,6 segundos. Además, si queremos, podemos comparar con los resultados obtenidos en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, en ese apartado, a los casi 2 segundos, la flecha pasa por un sitio, pasa por 55, a los 5 segundos vuelve a pasar por el mismo sitio. Significa que entre medias ha llegado a la altura máxima. Lo que nos están contando es que a los 1,97 seguramente la flecha va subiendo, llega a la altura máxima a los 3 segundos, 3,6 segundos, vuelve a caer y a los 5 segundos vuelve a pasar por el mismo sitio que antes. Entonces hay veces que podemos aplicar la lógica para ver si nuestros resultados tienen sentido o no lo tienen.